Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es jueves 13 de marzo, 13 del mes de Adar en el calendario hebreo. Llevamos 524 días de guerra, todavía con 59 rehenes en la Franja de Gaza. Y vamos a comenzar con una noticia que no está en los diarios de hoy, una noticia de esta mañana, casi mediodía. Un informe de la ONU acusa a Israel de llevar a cabo actos genocidas, dicho esto entre comillas, contra la población palestina al destruir sistemáticamente centros de salud para mujeres durante el conflicto en Gaza y utilizar la violencia sexual como estrategia de guerra. Fin de la cita. Este reporte fue realizado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental e Israel. Ese es el nombre de la comisión, y dice que Israel atacó y destruyó intencionalmente el principal centro de fertilidad del territorio palestino y bloqueó la ayuda, incluyendo medicamentos para atender embarazos, partos y atención neonatal, y todo ello supuestamente para destruir la capacidad reproductiva de la población palestina, incluso mediante la imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos, dice el reporte, que indica que esta es una de las categorías de actos genocidas contempladas en el Estatuto de Roma y la Convención sobre el Genocidio. Otra vez, fin de la cita. El informe también alega que las fuerzas de seguridad israelíes utilizaron la agresión sexual como parte de sus procedimientos operativos regulares para castigar a los palestinos por los ataques liderados por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Israel rechazó el informe por considerarlo infundado, parcial y carente de credibilidad, y hay que decir que la ONU, que supuestamente es un organismo internacional que entre otras funciones, pero centralmente su función es proteger a los ciudadanos de los distintos países del mundo, si cree que protege a alguien con este tipo de informes, realmente se equivoca. No solo que está difundiendo una mentira contra Israel, sino que tampoco protege a los propios palestinos cuando hace suyas las mentiras de Hamás. Decía que Israel rechazó el informe, acusa a la Comisión de promover una agenda política predeterminada y sesgada en un intento descarado de incriminar a las fuerzas de defensa de Israel. La misión permanente de Israel ante la ONU en Ginebra respondió que las fuerzas de defensa de Israel tienen directivas concretas y políticas, o sea, están establecidas orgánicamente, que prohíben de forma inequívoca este tipo de conducta. Vamos a ver, más allá de esto, qué nos dicen hoy los diarios y otros medios aquí en Israel y en la región. Comenzamos con Maariv, y cuántas imágenes de protestas y reclamos por la libertad de los rehenes hay. Se podría llegar a incluir una o bastantes más cada día en la primera plana del diario, hoy también. Y el titular dice: entre la esperanza y el temor, junto a las señales positivas, dice la bajada, que llegan de los mediadores en la negociación en Doha, los familiares están aterrados ante la posibilidad de que se reanuden los combates en Gaza. El nuevo comandante del Comando Sur, Yaniv Azor, logró ayer generar una nueva polémica. De esto también tenemos casi una por día o bastante más, cuando dijo en su discurso de asunción del cargo que las misiones que tienen son, en primer lugar, la eliminación total de Hamás, en segundo término,
la liberación de nuestros hermanos y hermanas secuestrados en la Franja de Gaza. El Foro de Familias de los Rehenes reaccionó con indignación, abro comillas, lo cita el diario, el orden está al revés, comandante, cierro comillas. La bajada de este titular finaliza diciendo que por primera vez en 523 días fue recibida la primera prueba de vida de Avinatán Or, a quien no se veía desde ese video que filmó Hamás en el momento de su secuestro, unas imágenes terribles. También Israel Hayom muestra en tapa hoy la imagen de Avinatán Or y de fondo lo que queda de algunas de las zonas de la Franja de Gaza. El titular dice: mayoría en el gabinete, agotar los contactos antes de regresar a los combates, o sea, agotar todas las posibilidades de llegar a un acuerdo con Hamás. La bajada amplía. El enviado de la administración Trump, Steve Witkoff, se unió a las conversaciones con Israel y los mediadores, y del otro lado Hamás. Y en Israel no se apresuran a establecer una fecha límite, contrariamente a lo que dijo Witkoff hace unos días. Y también se refieren a Avinatán Or, que fue secuestrado del Festival de Música Nova y es retenido en condiciones espantosas en uno de los campamentos del centro de la Franja de Gaza, donde se sabe que los secuestrados que están allí son tratados de la peor manera. Recordemos que Avinatán fue secuestrado junto a su novia, Noa Argamani, quien fue liberada en junio pasado, y el video en el que los separan y se los llevan secuestrados a la Franja de Gaza fue visto en el mundo entero. Hasta ahora fueron recibidas y difundidas señales o pruebas de vida de 19 secuestrados en total, de 24 que todavía formalmente son considerados rehenes con vida. Según las estimaciones de las autoridades israelíes, de esos 24, la mayoría están vivos, pero algunos ya no. Volviendo a lo que informa Israel Hayom, mayoría en el gobierno para agotar los contactos, anoche el primer ministro Netanyahu llevó a cabo una reunión especial del gabinete, lo que se denomina sesión o discusión de seguridad, con los altos mandos de las fuerzas de seguridad y algunos ministros, por supuesto el ministro de Defensa entre ellos. Israel Hayom dice que si bien los ministros del gabinete apoyaron que las conversaciones continúen, hay consenso, todos ellos opinan que Hamás no va a liberar a todos los secuestrados, sino que se quedará con algunos como reaseguro, lo cual obligará a Israel a volver a la guerra de alta intensidad. Según estiman fuentes de seguridad que cita este diario, eso sucederá a mediano plazo. Y Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, informó esta mañana que la delegación israelí que viajó a Doha teóricamente iba a regresar anoche, pero decidieron quedarse también hoy. Tanto este medio como otros hablan hoy de optimismo, de la posibilidad de que pronto haya otra liberación de secuestrados, y en Israel ven probabilidades de que durante el fin de semana que está por comenzar se produzca algún avance. A propósito del enviado estadounidense y de Donald Trump, ¿recuerdan este video? Por supuesto, hablamos del plan de Trump para desplazar a la población palestina de la Franja de Gaza y convertir el lugar en un sitio paradisíaco. Lo dijo varias veces, incluso durante la visita del primer ministro Netanyahu a la Casa Blanca, y explicó que Gaza es ahora un lugar invivible y que él va a construir allí una riviera al estilo Trump. O al menos ese parecía ser el plan. Pero anoche, en el marco de una conferencia de prensa que dio con el primer ministro de Irlanda, que visitaba la Casa Blanca, le preguntaron al mandatario irlandés Martin si iba a hablar con Trump sobre este plan para desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza. Pero Trump interrumpió, no le dio tiempo a responder y dio su propia respuesta. Dijo: nadie expulsa a ningún palestino de la Franja de Gaza. Y no dio más detalles ni habló sobre cómo se llevaría a cabo su plan, ni explicó nada.
Donald Trump también hizo referencia en las últimas horas al 7 de octubre y lamentó que se esté olvidando lo que hizo Hamás, como así también el trato brutal que el grupo terrorista le da a los rehenes. Dijo: estamos trabajando arduamente con Israel para ver cómo podemos resolver el problema. Habló sobre los videoclips que tuvo que ver, lamentablemente para él, dijo, que le dejaron bien en claro tanto lo que sucedió el 7 de octubre como lo que está pasando ahora mismo en los túneles de Hamás en la Franja de Gaza. Y de la Franja de Gaza nos vamos a la zona industrial de Ariel. Aquí vemos cómo las fuerzas de seguridad realizaban anoche una amplia revisión de la zona donde se produjo un atentado en la carretera de esa zona del la carretera de salida del parque industrial de Ariel en Judea y Samaria. El resultado: un joven de 18 años sufrió heridas de mediana consideración por disparos. Según informaron los paramédicos que lo atendieron, el terrorista primero lo encandiló y después comenzó a disparar e impactó principalmente en una mano. Allí vemos el resultado. El joven logró llegar hasta un punto donde hay efectivos israelíes que habitualmente patrullan y desde allí fue trasladado al Hospital Beilinson en Petah Tikva. El ejército todavía busca al terrorista atacante, incluso con helicópteros de combate. Hablemos ahora de otro asunto, las conversaciones entre Israel y el Líbano, y vemos esta nota del diario Maariv de hoy que cita factores en el Líbano, abro comillas, normalización con Israel, mentira. Ayer informábamos que hubo una reunión de representantes de Israel, el Líbano, Francia y Estados Unidos en una sede de las Fuerzas de Mantenimiento de Paz de la ONU, que se acordó formar 3 grupos de trabajo que van a iniciar conversaciones principalmente con el objeto de delimitar la frontera entre ambos países y también la presencia de las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel en la zona sur del Líbano, en esa franja de la cual teóricamente debió haberse retirado por completo en base al acuerdo de cese de fuego. Mientras en Israel decían en la tarde de ayer que Israel aspira a establecer relaciones diplomáticas plenas con el Líbano y que estas conversaciones de ahora sobre la demarcación de la frontera podrían llevar a eso, en el Líbano dicen todo lo contrario. Ayer lo veíamos en uno de los diarios que tímidamente ya había empezado a citar factores que decían que no es una negociación política, sino solo a nivel militar, y con el correr de las horas fueron mucho más claros y contundentes. Nada de normalización de relaciones con Israel. Lo que vemos es la primera plana del diario libanés Al-Akhbar, afiliado a Hezbollah, que dice que los rehenes, o sea, los presos libaneses en Israel, la tierra y la reconstrucción dependen de una negociación diplomática. Estados Unidos empuja al Líbano hacia la normalización. Y dentro del diario, en la columna que firma el editor del medio, Ibrahim Amin, que es un fiel reflejo del pensamiento de Hezbollah, dice: esto, o sea, negociar con Israel, es inaceptable y el Líbano debió haberlo rechazado desde el primer momento. Está claro que lo que sucede ahora es como decir normalización. Eso es lo que estamos viendo en realidad. Y agrega una amenaza: Israel quiere desarmar a Hezbollah y si se lo permiten, de inmediato volverá a estallar la guerra civil en el Líbano. Fin de la cita. Y ese es el gran fantasma de todos los libaneses, el gran miedo de los ciudadanos del Líbano, algo que Hezbollah, por supuesto, utiliza mucho para presionar a la población y para finalmente lograr hacer lo que quiere. Fuentes de la oficina del presidente libanés, Joseph Aoun, dijeron que estas conversaciones no son la antesala de la normalización e insistieron con que solo se trata de la frontera y nada más. No cabe duda de que todos los funcionarios que integran el nuevo gobierno libanés
especialmente el presidente Joseph Aoun, que llegó a la presidencia de la mano de Arabia Saudita y de Estados Unidos, no quieren enfrentarse a Israel y mucho menos a Donald Trump, pero al mismo tiempo tampoco quieren enfrentarse abiertamente a Hezbollah y provocar esta fricción que podría llevar a la guerra civil. Pero por sobre todas las cosas, quieren conservar no solamente la carrera política, sino la cabeza sobre los hombros, o sea, preservar sus propias vidas, dados los antecedentes que nos muestra la historia del Líbano. Por lo tanto, hacen muy bien en actuar con precaución desde su punto de vista. Y me quedo en el diario Ma'arif de hoy, que habla de los acuerdos a los que ha llegado el presidente de Siria, Ahmed al-Shara, con los kurdos y los drusos de la provincia de Sueida en su país. Y el título de la nota dice: Estados Unidos se congratula por el histórico acuerdo alcanzado en Siria con los kurdos, el mejor camino. Y una fuente de alto rango del liderazgo de los drusos en Siria le dijo a Kan, el canal público de la televisión israelí: estamos interesados en llegar a acuerdos con el presidente de Siria, al-Shara. No es algo contra Israel y no debe constituir una amenaza contra Israel. Tiene que ver con el hecho de que somos sirios y nada más. En cuanto a los kurdos, Kan informó que Estados Unidos fue quien medió para que se lograse este acuerdo de integración de la autonomía kurdo-siria al Estado, y un activista sirio de derechos humanos que dialogó con Kan desde la ciudad de Araka, la capital kurda en el noreste de Siria, transmitió un mensaje similar. Dijo: como kurdo les digo que nuestro vínculo con nuestros amigos en Israel, eso es una cosa, y nuestros contactos con diferentes factores, incluido el presidente Ahmed al-Shara, son otra cosa diferente. No es una o la otra. Las relaciones y la amistad con nuestros amigos fuera del país se conservarán incluso con los políticos israelíes en base al respeto y aprecio mutuos. Fin de la cita. Y claro, de allí nos vamos hacia Irán casi naturalmente, porque finalmente la carta que el presidente estadounidense Trump le envió al gobierno de Irán llegó a destino. Así lo informó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní y también medios oficiales, medios estatales. Fue entregada por Anwar Gargash, que es asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, y recordemos que Trump dijo la semana pasada que había enviado una carta instando a Irán a entablar conversaciones sobre un nuevo acuerdo nuclear, lo que provocó que el líder supremo iraní y otros funcionarios del gobierno respondieran que no se dejarán intimidar para negociar. También el presidente Masoud Pezeshkian respondió, como informábamos ayer, con palabras poco amables y menos diplomáticas. Y en la tarde de ayer, mientras el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, recibía la carta, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, estaba reunido con estudiantes universitarios y aprovechó la ocasión para volver a rechazar toda posibilidad de negociar con Estados Unidos sobre su programa nuclear. Khamenei dijo que Trump habla de negociar, pero que no tiene ninguna intención en realidad de hacerlo y que sus declaraciones son un engaño. Abro comillas: si sabemos que no cumplirán, ¿qué sentido tiene negociar? Por lo tanto, la invitación a negociar es un engaño a la opinión pública. Si quisiéramos construir armas nucleares, Estados Unidos no podría detenerlo. Nosotros no queremos hacerlo. Esto es algo que el régimen de los ayatolás en Irán viene diciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros no construimos, no tenemos armas nucleares únicamente porque no queremos, e incluso dicen que hay una fatua, un decreto religioso de Khamenei que prohíbe que Irán tenga armas nucleares, una fatua que hasta el momento nadie nunca logró encontrar, ni mucho menos leer. Vuelvo a las declaraciones de Khamenei porque
no se privó de una amenaza, advirtió contra cualquier ataque militar contra Irán. Irán no busca la guerra, pero si los estadounidenses o sus agentes dan un paso en falso, nuestra respuesta será decisiva y certera, y quien sufrirá el mayor daño será Estados Unidos. Fin de la cita. Y fin también de nuestro encuentro de hoy. Hasta aquí entonces, muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo, a suscribirse y también a sumarse al grupo de amigos de Israel a Diario. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shabbat Shalom.